7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40. Estamos muy agradecidos como siempre porque está con nosotros el presidente del Consejo de la Asociación de Maquiladoras de Exportación aquí en Yucatán, de Index, como todos lo conocemos, Alejandro Guerrero. Presidente, qué gusto tenerlo por acá, ¿cómo está? Muy bien, Gastón, Viri, buenos días. Buenos días. Qué gusto. Oiga, presidente, pues queremos platicar y preguntarle, ya ganó Trump, hay ciertas amenazas de Trump que evidentemente... Yo quiero suponer que los ocupan, por no decir los preocupan, pero sí los ocupan en términos del comercio internacional, específicamente con Estados Unidos. Yo creo que... ¿Sí hay motivos? Yo creo que no son varias, sino son muchas, ¿verdad? Okay. Al final del día, pues la campaña ya terminó y durante la campaña, pues sabemos que aquí en Estados Unidos y en todas partes, pues siempre hay una serie de promesas que al final del día no se cumplen, de amenazas que también al final del día puedan no cumplirse, pero pues específicamente México ha sido la piñata de Trump en sus dos campañas presidenciales, sí, en sus tres campañas presidenciales, tres. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue, primero que nada, hay que prepararse. O sea, tenemos definitivamente, no podemos entrar a una negociación, porque va a haber una negociación. Cuando se firmó el tratado en 2016, se especificaba que iba a haber una revisión en el 2026. Sin embargo, aparentemente el equipo de Trump no quiere hacer una revisión, sino quiere hacer una renegociación. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que no estaban contemplados y que no existían hace 8 o 10 años. Hablamos de avances, de cambios de tecnología. Okay. Los autos electrónicos, por ejemplo, eléctricos, perdón, no eran tema hace casi 10 años. Inteligencia artificial, pues no son temas que estén plasmados como tal. Entonces, va a venir esta renegociación. Las amenazas pues va a ser las mismas con las que ya vivimos. Me salgo del tratado, te pongo aranceles, 25% de entrada, y si no 50, y si no 75, y si no 100. Pero al final del día es prácticamente imposible que eso suceda. México y Estados Unidos tienen una dependencia gigantesca. Tráfico de drogas para Trump es un tema muy sí, importante, pues lo entendemos. El movimiento de gente ilegal también es importante. Él decía, yo le doy la bienvenida a la gente que viene a Estados Unidos de forma legal, pero a los ilegales los vamos a devolver. Habla de que quiere deportar a 10 millones de personas. No sé si su economía aguante mover 10 millones de personas, o si incluso logísticamente tengan la capacidad de mover 10 millones de personas. Suponiendo que pudieran mover tal cantidad de gente, ¿no pierde su propia economía sacando del mercado laboral a tanta fuerza laboral? Ese es el tema. Hay una frase, creo que venía de las épocas de Fox, ¿no? Que los mexicanos hacen trabajos que nadie quiere hacer allá. Y pues, ¿quién va a hacer la pizca de algodón? ¿Quién va a hacer la recolecta de vegetales en los campos de California, en los campos de Florida, de las Carolinas? Entonces, los trabajos básicos, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro, pues él también trae sus cuestiones de que está en contra del Islam, es que está en contra de religiones de otras partes del mundo. Entonces, al final del día, yo pienso que logísticamente es imposible mover 10 millones de personas. La economía lo resiente, pero pues de que va a haber deportaciones, las van a haber. Entonces, todo esto, ¿qué le afecta a México? Bueno, pues si nos regresan un montón de gente que hoy por hoy está allá, pues las remesas van a disminuir, porque pues, el segundo ingreso en efectivo más grande en este país son las remesas, ¿no? Sí, claro. Entonces, 67 billones o 67 mil millones el año pasado. Este año apenas, el mes pasado tuvo por primera vez una disminución en más de 10 años. Ha habido también cierto temor de la gente de seguir enviando dinero. Me quedo sin trabajo, no me quedo sin trabajo, me deportan, bla, bla, bla. Pero pues nosotros lo que tenemos que hacer es entrar a esa dinámica de negociación, pues con mucha inteligencia. Hay muchos productos que Estados Unidos depende de México simplemente porque no los produce, no los puede producir. Y si tú me subes un 25%, un 50%, quien técnicamente debe pagar ese incremento, pues es el consumidor final en Estados Unidos. El tema de la maquila involucra el hecho de importar, de exportar, pero muchas veces es temporal. Es decir, yo puedo maquilar micrófonos y entran productos de Alemania, de Japón, de China. Yo armo aquí con mi producto mexicano alguna pieza y lo saco. Lo mando a Estados Unidos o donde sea. Esta implicación, este anuncio o esta amenaza, ¿le subiré el 25%? ¿Impacta a las maquiladoras? Impactaría todo.
como él está mencionando, es a todo lo que salga de México y entre Estados Unidos. Y México es el socio comercial número 1 de los Estados Unidos. Entonces, de hecho, lo decía, México se ha beneficiado muchísimo con el tratado. Bueno, el tratado viene de 1994, ¿no? Ya tenemos 30 años de tratado. Esto le da una estabilidad muy, muy importante a México. El México de hoy no se entiende sin ese tratado. Al final del día, estamos arriba de los 700 mil millones de dólares de comercio bilateral. En la parte que nosotros representamos son 220 mil millones de dólares, lo que el grupo de Index o las empresas que agrupa Index exportó el año pasado, 220 mil. Es una locura. Sí, nosotros más o menos representamos el 65% de todas las exportaciones de México. Por eso te decía, es el segundo, porque pues la exportación a México es el primer ingreso, después viene remesas, después viene turismo y después viene Pemex. Okay. Entonces, pues vamos a ver cómo viene, ¿no? El tipo de cambio explotó durante la noche, llegó a 20.81, el interbancario, 21, sí. Que es bueno, en casas, en ventanillas arriba, 21, ¿no? Sí, pero bueno, el que rige las operaciones comerciales, porque digo, si alguien se va de shopping y compra unos cuantos dólares, no impacta en la economía, lo que impacta son los cientos o miles de millones que se mueven todos los días en operaciones financieras de comercio y demás. Y que aún en el shopping, si te pasas, te lo cobran en aduana, te toca semáforo rojo y ya valió. No, bueno, y además, ojalá te dieran el shopping el 2080, ¿no? Si está en 2080, cualquier tarjeta te cobra 21.50. Así funciona. Pero bueno, ese tipo de cambio que subió exponencialmente durante la noche de la elección, hace ratito ya estaba en 19.80. O sea, disminuyó un peso, ¿no? Sí. Entonces, ayer cerró en 20.14 después de tener pues esa subida abrupta de más del 2.5%, y a la mañana abre a 19.95 y hace ratito 19.77. Hace 2-3 minutos que revisé. ¿Qué tipo de cambio utilizan ustedes interbancario, como maquiladoras? Es el interbancario. Es el interbancario, exactamente. Okay. Todo el comercio. ¿Y eso es positivo o no tanto? O sea, ¿el tipo de cambio es mayor? Okay. Es más estable, ¿no? Si perdimos cierta competitividad en los últimos 2 años con un tipo de cambio entre 16 y 17. No solamente porque tú, pues, al inicio del año o un poquito antes de que arranque el año haces un presupuesto pensando en qué tipo de cambio iba a estar en 18 y 19, sino porque la inflación en México ha estado muy, muy alta, ¿no? Y sobre todo en empresas que son intensivas en mano de obra. El salario mínimo del sexenio anterior subió 233%. Pues se triplicó entonces. Y en términos de dólar, casi el 300%, porque pues arrancó en 88 y llegó ahorita a 247. Entonces, esos en pesos y en dólares estamos en 19 cuando empieza el sexenio y termina en 17, pues obviamente sí fue un golpe muy fuerte, y eso hizo que la parte del nearshoring en empresas que son intensivas en mano de obra, como pueden ser las muebleras, las textiles, las de confección, perdieran competitividad. Claro. Y ese nearshoring que sí fue muy o se volvió muy atractivo para empresas tecnológicas, para empresas aeroespaciales, automotrices, no fuera tan atractivo en los grupos que son intensivos en mano de obra, claro. Porque Bangladesh, Sri Lanka, Malasia, Vietnam y la India son 8 veces más baratos que México. Sí, claro, o sea, claro. En México con lo que yo le pago a una persona al mes, allá tengo a 8 personas, incluyendo alimentos. No, bueno. Entonces, son economías diferentes, obviamente muchísimo menos desarrolladas que las nuestras, pero pues al final del día, en lo que son los commodities, pues el consumidor al final busca precio, ¿no? Sí, claro, porque además podremos criticar un montón de cosas, pero siempre vamos a cobrar el más barato. Sí. Y para lograr el más barato, pues hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Tecnológicamente, pues tenemos las ventajas que da México, la infraestructura, estamos pues obviamente en frontera, estamos a minutos del cruce, no. Desde Yucatán estamos a 2 días de barco, entonces tenemos esas ventajas, ¿no? Y sobre todo que la infraestructura educacional que tenemos en México, pues está muy por arriba de esos países de Asia, sí. Porque pues aquí todos los años están graduándose miles de ingenieros, mecatrónicos, carreras especializadas, sí, ¿no? Claro. Que en esos países no se dan. Entonces, sí preocupa, obviamente sí preocupa. Yo creo que no hay que estar confiados, no hay que tener temor, no hay que estar confiados. Y pues ya lo último que supe es que ya a partir de la siguiente semana empiezan ya los contactos directamente con la
los futuros miembros de la administración de Trump. Ya Marcelo Ebrard precisamente lo estaba mencionando esta mañana. Y pues esperamos que nos vaya bien. Ebrard ha sido pues una parte clave, ¿no? Para México en la primera administración de Trump. Ha sido pues ahora sí que el bombero, ¿no? Entonces ahorita ya en la Secretaría de Economía, porque antes le tocó ser bombero siendo canciller. Ahorita va a ser está ya a cargo de la Secretaría de Economía. Y pues lo que viene es ver cómo manejar todo esto, porque pues el mundo cada vez más global, pero la dependencia de México con Estados Unidos es de casi el 80%. Sí, Entonces es brutal. O sea, no podemos decir que no nos interesa lo que pasa allá, no podemos decir que diga lo que quiera y al final de cuentas no lo va a hacer, porque pues sí es capaz de hacerlo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con los temas que le importan, que es tráfico de drogas y lo que es la parte de migración ilegal. Yo creo que la labor de todas las autoridades es tratar de mantener esta calma, ¿no? Pero cuando alguien te llama y te dice, si le hablara a su hija, yo espero que no toco madera, y le dijera, papá, no te asustes. O sea, lo primero que va a hacer es asustarse. Claro. Y entonces sale la presidenta a decir, todos en calma, no se asusten. Eso como que siento que nos hace pensar que sí hay motivos para asustarnos. Sí. Claro, es que, bueno, el papel de la presidenta es esa, darle tranquilidad y serenidad a la gente, a los mercados, a las empresas. Pero pues ahora sí que tras bambalinas es donde se hace el trabajo, el trabajo rudo, el trabajo técnico, el trabajo complicado, ¿no? Entonces, al final del día, pues yo no creo que tengamos que estar tranquilos. Tampoco creo que vayamos a llegar a un esquema de 50 o 75% de aranceles. Pero algo pasará. Algo pasará. ¿Qué sí va a pasar? Seguramente que ciertos artículos sí van a tener aranceles más altos. Definitivamente. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Y México lo mismo ha estado haciendo. De hecho, en los últimos meses, de repente un día amanecimos y la Casa Blanca le puso un arancel adicional al aluminio, al acero. ¿Por qué? Porque empiezan a proteger el tema de lo de China y todo eso, que ojalá algún día nos pueda explicar muy bien, porque lo que entiendo que Estados Unidos tiene miedo y la sospecha es que traemos cosas de China, armamos en México y se los vendemos como si fuera mexicano. Que eso está prohibido, eso se llama transshipment, que al final del día yo traigo una prenda hecha en algún otro lugar, por ejemplo, le cambio la etiqueta y digo que está hecha en México, pero por eso existe lo que se llama lo que es el certificado de origen, de cuál es el origen realmente de lo que le estamos vendiendo, ¿no? ¿Hay productos yucatecos que pudieran estar en riesgo de aranceles? Pues yo creo que al final del día todos los 32 estados, cualquier tipo de producto que quiera exportar hacia Estados Unidos lo tendría, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues aquí hacemos electrónica, hacemos pues, textil, hacemos médico, hacemos mueblero, o sea, todo tipo de producto que al final del día pudiera estar. Y lo que es la industria local, pues principalmente la de alimentos, ¿no? La mineral pudiera estar sujeta. Pero al final del día, ahorita Trump, su cabeza está, por lo que hemos visto, más enfocada en la parte automotriz, que es lo que él dice, la joya y la corona. Detroit y Michigan, pues se fueron a la quiebra porque todas las armadoras grandes se movieron a México. Le quitamos el 35% de la producción que tenían ellos a lo largo de los últimos años, pero pues ellos tienen las armadoras japonesas desde los 80s, o sea, no es algo nuevo, ¿no? Sí, no, y nomás es que así te cuentan la historia, que esa es parte. Si a nosotros nos quitan, así estoy hablando de que esto yo sé que lleva muchos años y que es paulatino y demás, pero vamos a suponer, suben el arancel para las armadoras mexicanas, de entrada nos dan tantito en la torre a ese sector. Empiezan ellos a armar sus propios autos. ¿A los americanos les alcanza para un auto producido, armado en Estados Unidos? Lo que ha sucedido desde que el TLC inicial entró en marcha es que especialmente las armadoras americanas, llámese Ford, General Motors con todas sus marcas y Chevrolet y Chrysler, Stellantis o algo así, ¿no? Stellaris, creo que es algo así. Al final del día especializaron sus fábricas. Entonces, por ejemplo, todas las Suburbans que se fabrican para los 3 países se hacen en una planta de Estados Unidos. Todos los autos ligeros que se fabrican para los 3 países se hacen en México. Todos los deportivos, me tocó conocer una vez en una fábrica cerca de Toronto, en Canadá. Todos los Camaros para los 3 países se hacen en Canadá. Y al final del día, pues circulan libres de aranceles porque
de origen fueron fabricados en uno de los 3 países. ¿Qué es lo que ellos buscan al final del día? Y sobre todo que se renegoció en el actual tratado, en el TEMEC, un contenido mínimo originario de Norteamérica, de los 3 países, del 65%, y una mano de obra que al menos tuviera o sea, si yo produzco ese coche en México, el 65% de las piezas tienen de que sus ser, componentes. Si es Chrysler, de Estados Unidos. Para que entre sin impuestos a Estados Unidos, Chrysler, Ford, o si General fuera una Motors. marca canadiense, es lo mismo. Exactamente. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Se escribe pues se cambia el tratado, se escribe esta restricción, pero pues en Norteamérica no habían todas las piezas. Entonces tuvo que entrar un periodo de gracia porque seguíamos dependiendo como bloque comercial de muchas materias primas de otras partes. Especialmente de China, que China durante los últimos 30 años ha sido pues el proveedor de partes del mundo. O sea, no se podía cumplir con la regla porque los gringos no estaban haciendo sus piezas. Ni nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que no quiere Trump? Que suceda lo que pasaba, por ejemplo, en el caso de pantallas. México es el principal productor de pantallas de televisión del mundo. Llegaban prácticamente como un Lego en pedazos, solamente se armaban en Tijuana y cruzaban. Pero venían de China. Venían de China. Y al final México del día es el principal armador de pantallas. De pantallas de televisión, de refrigeradores. Somos líderes en todo lo que son electrodomésticos, porque pues al final del día pues estamos ahora sí que a un costado, y tenemos en México la proveeduría. Lo que se buscó con estas reglas es que ya no solamente se arme en México, sino que los componentes sean hechos en México, hechos en Estados Unidos o hechos en Canadá. En el caso del acero, por ejemplo, salió la regla de que todo el acero iba a tener un arancel a menos de que hubiera sido fundido de origen en México. En México, que esa es la discusión. Claro. A ver si algún día nos explica, presidente, porque ese tema es bien interesante y hay un montón de dinero involucrado. Sí, se llama fundido y vertido en México. O sea, de origen, que haya sido aquí lo de una mina, y aquí lo sirvieron de una mina de México, no que me tragan el acero de otra parte del mundo, que ni siquiera era China, el principal era Japón y Brasil, pero bueno, también estaba China involucrado. Traer el acero acá, fundirlo, darle la forma que tú quieras y después enviarlo, porque también que era lo que estaba pasando. Eso no se podía. Eso ya no se puede. Eso ya no se puede porque el acero, el acero y el aluminio de origen tiene que salir de una mina mexicana. O sea, lo tienen que sacar de mina mexicana, fundirlo en México. Vertirlo, o sea, volverlo una varilla. Lo que hace. Porque en alguna época empezaron algunas empresas a traer marcos o retacería china, y aquí se fundía y luego se estaba exportando, lo detectó Estados Unidos, y pues todo ese tipo de cosas es lo que buscó precisamente con esos aranceles nuevos, para evitar que sean materiales de otros de orígenes distintos a Norteamérica. Presidente, muchísimas gracias por la explicación. Mucho gusto. Estaremos molestando. No, con todo gusto, Gastón. Bueno, ahí lo tiene Alejandro Guerrero, presidente del Consejo de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Yucatán, de INDEX, aquí dándonos esta explicación de lo que van a estar haciendo. Vamos a un corte, regresamos.